Bienvenidos a Despierta y Vive Ahora, el podcast que te enseñará todo lo que necesitas saber para manifestar una vida abundante y feliz. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Despierta y Vive Ahora. En esta ocasión contamos con una invitada de lujo, Carolina Luxinger. Ella es de Chile, es psicóloga y trabaja todo este tema de la manifestación específicamente enfocada en la ley de la Asunción desde hace un par de años, integrando todo este conocimiento en sus prácticas ya de psicología que viene ejerciendo desde hace muchos años. Entonces es una profesional que trabaja mucho, no solo el tema de la manifestación, sino el tema de la reprogramación de la mente, que es pues la base de cómo terminamos manifestando todo. Así que bienvenida Carolina al podcast, a este nuevo episodio. Muchas gracias, Marianela, por haberme invitado. Gracias. Me encanta hablar de estos temas, así que feliz de estar acá. Genial, Caro. Pues con Carolina vamos a hablar de un tema importante que creo que les va a sumar muchísimo y es de cómo superar los contrastes o problemas, ¿no? Quizás algunas personas no manejan mucho la terminología de manifestación, pero en este campo el término contrastes se refiere a los problemas o inconvenientes que van surgiendo en el día a día. Así que quiero comenzar esta conversación haciéndote una pregunta para a partir de ahí poder expandir el tema, ¿no? Y es el por qué las personas no deberían tenerle miedo a los contrastes, ¿no? Porque lo que normalmente ocurre es que se presenta un problema y ya uno colapsa, se paniquea, entra en miedo. O sea, lo primero que tenemos que tener claro que incluso si tenemos miedo no pasa nada. Ya eso es súper importante porque a veces nos pasa que le tenemos miedo y nos damos cuenta o vemos, por ejemplo, algún video o algún libro y decimos, pero yo le estoy teniendo miedo, entonces lo estoy haciendo mal. Entonces apartamos de la premisa que el hecho de tenerle miedo a los contrastes o a aquellas cosas que se oponen a nuestra verdad es algo que podríamos hablar de natural, ya que tiene que ver con un funcionamiento determinado de la mente, donde todo lo que era la experiencia vivida, lo que llamamos 3D, esa experiencia que podemos experimentar con los sentidos, era vista como lo real. Entonces podríamos decir que es natural que nosotros cuando comenzamos a tener un nuevo hábito de pensamiento, esas proyecciones nos den miedo. Ya entonces lo primero es como decir no pasa nada, eh, que, y que incluso hay un tema hasta físico. Ya yo muchas veces con los chicos en sesiones yo les digo, se siente físico, se siente que es como esa reacción automática. Ejemplo, para las personas que quizás, como tú bien dices, no entiendan exactamente de qué estamos hablando con los contrastes, yo elijo. Ya nosotros, cuando hablamos de la ley de asunción, que es lo que yo hablo, estamos diciendo que nosotros siempre hemos asumido la vida que tenemos. Ahora, de manera despierta, podemos asumir deliberadamente. Entonces yo asumo, ¿ya? Yo es como que dice una instrucción. Yo digo, vamos a hablar de una persona en específico. Esta persona me ama. Entonces, por ejemplo, yo digo, esta persona me ama y en mi experiencia diaria, por ejemplo, esta persona días después me dice, ¿sabes qué? Yo te veo como amiga, nunca vamos a tener una relación. Eso es lo que podríamos llamar un contraste, porque eso que estoy viendo, que estoy experimentando, es totalmente opuesto a lo que yo elegí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en ese momento? Primero, o sea, probablemente la reacción física, emocional, va a ser súper fuerte, ¿ya? Es como que muchas veces yo les digo a los chicos, es como si fuese una daga en el corazón, ¿ya? Ahí quedo con con ese dolor. ¿Por qué? Porque esa persona también está reflejando un hábito de pensamiento antiguo, donde yo me sentía, por ejemplo, no valorada. Entonces aparece algo que era muy común para mí,
y aparece como un residuo. Eso es lo importante entender, que los contrastes son residuos de una forma de interpretar las cosas que aparece, y que en el fondo mi trabajo es sostener mi verdad, pero primero no juzgando por haber reaccionado. Ya eso es súper importante, no nos tenemos que enojar con nosotros mismos por haber reaccionado emocionalmente, sino simplemente quizás hacer un ejercicio de respiración y reenfocarme, ya, porque como yo lo que estoy haciendo es de alguna manera crear un nuevo hábito de pensamiento, en este caso, donde el tema de la no valoración ya no existe, lo dejo atrás. ¿Qué hago? Yo me reenfoco, digo, no, pero esa no es mi verdad. Mi verdad es que yo tengo una maravillosa relación con esa persona. Ahí estoy corrigiendo. Entonces, no le creo, pero no le creo no desde la desesperación o desde el juicio de por qué reaccioné, de, ay, claro, ¿qué hago si reaccioné? No pasa nada. Reaccionaste porque fue una reacción natural de ese piloto automático antiguo. Entonces, reaccionó, ¿ya? No pasa nada. Ahora lo que tienes que ir haciendo es con mucho amor, con mucha paciencia, ir reenfocándote. Eso es lo que yo diría. Ujú. Claro. Em, Si bien es cierto, ¿no? Por nuestra configuración fisiológica en cuanto a la manera en que nuestros cerebros están estructurados y esos tres cerebros, por ejemplo, el reptil, el primitivo, su respuesta primera, ¿no? Es estar alerta ante situaciones que te descuadran, ¿no? Que no van con lo que tú esperas, a partir de lo cual surge el miedo, ¿no? Yo no diría, o sea, el miedo es natural en tanto es parte de ese proceso, ¿no? Pero yo, como trabajo muchísimo con las creencias, yo desde mi perspectiva, ¿no? Desde lo que llevo trabajando acá, yo invitaría a que las personas no lo naturalicen, como que, es normal tener miedo, es normal tener miedo, ¿no? Porque eso se convierte en una creencia que te lleva a potenciar el miedo, ¿no? O sea, el miedo es un proceso y va a surgir porque lógicamente la función principal del cerebro es la supervivencia, ¿no? Entonces, cuando veo algo, me alerto y me asusto, pero me asusto porque tengo creencias que dicen que eso me ataca, no por otra cosa, ¿no? O sea, si un niño que nunca ha visto las serpientes y nadie le ha dicho que las serpientes son malas, le presentes una serpiente, el niño va a querer ir a acariciarla, no va a tener miedo, ¿sí? Así que todos nuestros miedos son finalmente constructos mentales, ¿sí? Constructos mentales que tenemos. En función a eso, yo pienso que es importantísimo lo que tú has dicho, ¿no? No tapar el miedo, no hacerme loco, no tratar de decir, no, no tengo miedo, no tengo miedo, ¿no? Las emociones se tienen que procesar. Si no se procesan, se somatizan, ¿no? Y se van cargando y se genera un estrés crónico y hay todo un tema que termina perjudicándonos de acá a futuro, del presente para el futuro, ¿no? Si es que ya no las venimos cargando. Pero sí yo consideraría desde mi perspectiva y mi experiencia que este tema del miedo, hay que sacarnos un poco la idea de que es natural tener miedo, ¿no? Aunque es el proceso por el cual ocurre, si yo me lo tomo así, porque nuestro cerebro es tan literal, voy a comenzar a naturalizar el estado de entrar en miedo, ¿no? Entonces, desde esa mirada que yo traigo, yo podría decir algo que podría sonar contradictorio, ¿no? Porque tú me dirás, pero Marianela, el proceso natural es que uno se puede asustar. Sí, pero en función de los constructos mentales, ¿no? Si yo comienzo a cuestionar esa perspectiva que tengo, esa mirada de la situación que me hace evaluar tal situación como algo que entre en pánico, cambió, ¿no? Por ejemplo, con el tema que tú decías, si yo comienzo a trabajar, ¿no? El tema de la ley de la asunción. Y si yo realmente hago una asunción, porque acá a mí me encanta el tema de la ley de la asunción, aunque para mí está dentro del proceso de ley de la atracción tal como yo lo he estudiado, ¿no? Porque al final de cuentas la asunción es una creencia sin un solo gramo de dudas. Es una certeza total. ¿Y cuál es el problema? La mayoría de personas no llegan a tener una asunción. Dicen que están haciendo su asunción, pero si dudan y el 3 de las tumba, no hay una asunción real, ¿no? Porque una asunción real es lo doy por hecho y no lo cuestiono.
aunque el 3D me esté mostrando lo contrario. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel es porque ya has trabajado todas las creencias, ¿no? Entonces, así venga alguien y te muestre todo lo contrario, no vas a entrar en miedo. ¿Por qué? Porque ya has destruido todos esos constructos mentales que te decían, no, esto es un peligro, esto quiere decir que tu manifestación no se va a dar, ¿no? Entonces, desde esa mirada, creo que, y tú trabajas mucho con las creencias, ¿no? Creo que las creencias pueden cumplir un rol fundamental en esa mirada que lleva a las personas a paniquearse ante los problemas, ante los contrastes, ¿no? Y desde ahí, en tu experiencia y con lo que vienes manejando, ¿qué es lo más relevante que has podido identificar, ¿no? Con relación a las creencias y al tema de contrastes. A ver, antes de seguir, voy a tomar un poquito lo que tú hablas de no naturalizar el miedo. Te encuentro toda la razón. Y a veces también me pasa que, a ver, lo que pasa es que dentro de la forma antigua de ver las cosas son blancas o negras, ¿ya? Yo he visto que de alguna manera acá tenemos que ser claros, pero cambiamos la forma de interpretar las cosas. Entonces, por ejemplo, yo cuando hablo de es natural, es para hacer una observación acrítica, pero es natural no en el presente, es natural en el pasado. Yo cuando hablo del pasado es como algo que ya pasó, ya en algún momento yo esperé el miedo, pero eso ya no está en mi vida, ya es como que de alguna manera, y es para no juzgarme, porque una Claro, de las cosas que yo veía, que el juicio, ya el autojuicio podía ser bien complicado porque hacía que entremos en un bucle de crítica. Cuando entramos en ese bucle de crítica, había como una sensación de estancamiento, porque yo como lo estaba haciendo mal, entonces menos lo hacía y ahí entraba en ese bucle. Por eso, ujú, para mí es importante que esa observación, y quizás es la palabra, sea acrítica, ¿ya? Sin crítica, es como decir, sí, en algún momento el miedo, ya porque ya me era agarró, algo pues, que, claro, ya me sí, agarró el o era miedo. algo que Mm, estaba dentro de la antigua Carolina. Yo a ujú, veces utilizo muchos conceptos como pasado, antigua, para que la mente entienda que eso ya no es mi verdad. Ya, claro. y ahora Ujú. sí, era como para aclarar eso, ahora sí, tú me estabas preguntando en relación a los contrastes, si me puedes como recordar. A las creencias, ¿no? ¿Qué es lo más relevante que has visto en tu experiencia con relación a las creencias y los contrastes, ¿no? Y en relación a lo otro que hablabas, me queda claro que la precisión que estabas haciendo era como para que las personas, pues, no se sientan mal en caso de caer en miedo, ¿no? Porque, bueno, pues juzgarse es un tema de falta de amor propio que si no lo tienes muy trabajado es normal que caigas en juicio, ¿no? Pero ya hablaremos de eso en otro episodio probablemente, ¿no? Pero sí me había quedado claro eso, desde tu perspectiva, desde lo que decías, solo que estaba precisando un poco el hecho de, a veces las personas se confunden, ¿no? Cuando estamos hablando de algún tema, estaba precisando el hecho de que si bien el miedo es natural desde la fisiología, ¿no? No lo naturalicemos como una respuesta, ¿no? Pero ya, volvamos al tema de las creencias y los contrastes, ¿no? A ver, más que creencias, a mí me gusta llamar reacciones que obviamente vienen desde una creencia, ¿ya? Y algunas de las creencias que yo más observo, y que obviamente son las que en algún momento tuve que trabajar en mí, porque una de las cosas que yo tengo clarísimo es que el mundo que yo veo es el mundo que yo me he permitido ver. Entonces, ¿cuáles han sido esas creencias que son las que más se repiten en mi trabajo? Tiene que ver con la no valoración, ¿ya? Con la creencia que no soy capaz, que no lo voy a hacer bien o que hago las cosas mal. eh, y también el tema de la no seguridad, de no sentirme a salvo, ¿ya? Es como que si existiese esa conversación interna que nos genera una reacción emocional. Entonces, frente a esas temáticas, le vamos a llamar más que creencias porque son temáticas, hay una reacción emocional que es una reacción como súper fuerte. Por ejemplo, en este caso de
yo no hago las cosas bien. Entonces, frente a cualquier estímulo, aparece ahí toda la reacción emocional frente a esa creencia que muchas veces es inconsciente sobre que yo no hago las cosas bien, o frente, por ejemplo, a ese miedo irracional a quedarme en la calle, ya que eso se da mucho en esa relación conflictiva con el dinero, Ujú. que es a propósito de ese miedo, porque digo que es irracional, porque si lo empezamos a hablar nos damos cuenta que no tiene pies ni cabeza, que es Claro. ese miedo a quedarme en la calle. Yo les digo a los chicos a veces, ¿cuál es el miedo a quedarte viviendo casi debajo de un puente? Y claro, así se percibe físicamente, es como ese terror a perderlo todo, perder techo, que tiene que ver mucho con la supervivencia. Entonces, dentro de las cosas que yo he visto esta, que es algo como mucho más básico, que es el miedo a quedarme en la calle, y dentro de, de, de algunas percepciones que son como más secundarias, estaría el tema de la no valoración, ya, de no sentirme respetada, pero que en el fondo en general es el tema de la valoración, ya, de sentirme rechazada por el mundo porque o no lo estoy haciendo bien, o no soy lo suficientemente atractiva, o no hago las cosas bien, o no soy suficientemente, no soy suficiente de algo, ¿ya? Eso es como lo que más yo veo en las sesiones. Ujú. Sí, has tocado unas creencias bastante profundas y bien transversales en todos los temas, ¿no? Yo siempre digo que con relación a cualquier tema, hay dos aspectos, ¿no? El aspecto eh, desde ti mismo con relación al tema y desde el tema mismo, ¿no? Desde el tema mismo, por ejemplo, con relación a los contrastes, podría ser qué yo creo de los contrastes, ¿no? O sea, los contrastes son malos, ¿no? O sea, que es la peor de las creencias que tienen con relación a los problemas, ¿no? Ah, los problemas son malos. A ver, ¿quién te ha dicho eso, no? Desde la perspectiva de la ley de la atracción, los problemas son la puerta para muchas cosas que te permiten crear abundancia, ¿no? Para darte cuenta de tu sombra, para un nuevo deseo que está surgiendo, como un puente de incidentes, y un montón de cosas más, si quieres verlo desde una perspectiva de abundancia, ¿no? Otra creencia asociada, por ejemplo, a la mirada desde el problema, desde qué es un problema, es creer que el problema es como una traba a tu manifestación, ¿no? Ya se arruinó mi manifestación, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, estas dos creencias que son desde cómo yo miro los problemas, hay que trabajarlas, ¿no? Porque son muy poderosas y no te permiten pues tener abundancia y lograr tu deseo, ¿no? Y por el otro lado están esas creencias desde ti con relación al problema, que ahí entra todo eso que tú has dicho, ¿no? ¿Cuán capaz soy yo de creer que ese problema es más grande que yo, ¿no? O creer que no soy lo suficientemente capaz de solucionarlo, ¿no? O creer que este es terrible, ¿no? El cuánto afecta a mi supervivencia, ¿no? Esa creencia que tú mencionas, por ejemplo, en el dinero, ¿no? De me voy a quedar en la calle, que es relativa en función de la experiencia de las personas, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, y ni siquiera es que dos personas hayan vivido una misma experiencia. Yo y mi hermana, que hemos crecido juntas, que hemos vivido la misma situación de carencia económica, porque mi papá se fue, porque mi mamá no le alcanzaba el sueldo, etcétera, no hemos tenido la misma respuesta ante esa carencia, ¿no? Yo grabé más miedos, más angustia, más inseguridad, porque como hermana mayor, un año mayor, mi mamá a mí me tomó, ¿no? Como su apoyo y me llevaba a ver que no había llegado dinero, que no se había enviado. Entonces, a mí, yo viví una realidad un poco distinta, desde una mirada un poco distinta, pese a que las dos no tuvimos, ¿no? Entonces, quien ha tenido más miedos, quien ha tenido más bloqueos, quien ha vivido con ese pánico a quedarse bajo el puente, como tú dices, he sido yo, no mi hermana, ¿no? Y a veces sí, definitivamente es irracional, ¿no? Porque incluso yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis cosas, entonces no me voy a quedar bajo el puente, ¿sabes? O sea, vendo mi casa y me queda para vivir 20 años, creo, ¿no? Em, pero cuando traes, ¿no? Esos miedos que definitivamente generan emociones, ¿no? Son bloqueos emocionales, son patrones de escasez que se graban ahí. Surge como una respuesta natural que se manifiesta, como tú dices, en una forma de reacción, ¿no?
en una forma de respuesta, ¿no? Y ante eso, por ejemplo, porque trabajar las creencias ya implica hacer un proceso primero de cuestionamiento, como más profundo, ¿no? Mental, de análisis, de conciencia, ¿no? Pero eso está como que detrás de la reacción, ¿no? Aunque es la causa de, está detrás de la reacción. ¿Qué es lo que tú has visto como más efectivo para calmar esas reacciones, ¿no? Para abordar esas reacciones y redireccionarlos de tal forma que podamos surgir ante un contraste y no ahogarnos con todo eso. Bueno, para mí, yo siempre he dicho que es algo que yo me resistí en primera instancia, quizás por mi profesión, son las afirmaciones, pero no las afirmaciones aisladas. Ya yo conocía las afirmaciones muy poco. Yo había sido formada desde el psicoanálisis, entonces las afirmaciones vienen mucho más desde las corrientes más humanistas. Entonces era como que sabía muy poco y era como es buena onda, ya, o sea, esa cosa casi positividad tóxica de que, ay, afirmo, ya. Y por eso en primer instancia yo las afirmaciones las tenía como bien ahí. Y las empecé a probar dentro de mí, pero desde algo que es sostenido. Las afirmaciones sostenidas realmente te cambian la vida y justamente van haciendo que esas reacciones emocionales vayan perdiendo potencia. Cuando yo digo que van perdiendo potencia, es que lo que yo voy haciendo es que ese llamado contraste que producía una reacción emocional en mí, y al producir una reacción emocional en mí, era como que seguía el enfoque ahí, yo lo seguía perpetuando. La medida en que yo a través de las afirmaciones sostenidas, disciplinadas, yo voy cambiando, voy transformando la forma en que veo el mundo, voy transformando incluso, voy desasociando cosas, ya porque yo también utilizo las afirmaciones para desasociar, por ejemplo, temas de falta de dinero, miedo, no sé, eh, tal conducta, tal estímulo significa que la persona no quiere saber nada de mí. O sea, dentro de la mente todo el tiempo estamos haciendo asociaciones. A través de las afirmaciones, el ir desasociando y haciendo una nueva asociación, eso a mí me ha servido mucho en la práctica, yo lo he podido utilizar en mí y es la forma en que yo lo hago. Por ¿Puedes supuesto, poner un ejemplo de eso para que la gente lo pueda comprender en práctica? a ver, por ejemplo, volvemos al ejemplo que yo elijo tener una relación maravillosa con determinada persona y esa persona, por ejemplo, yo le estoy escribiendo y me dice, ¿sabes qué? Seamos amigos, ¿ya? Y ahí está la reacción emocional, la daga en mi corazón. Entonces, ¿qué hago yo? Respiro profundo porque muchas veces es tan fuerte el tema emocional que no nos permite afirmar. Entonces, lo primero que yo hago es, los invito a respirar, ¿ya? E ir como respirando y empezar a hacer afirmaciones del tipo, yo soy valorada, yo me siento valorada, yo me siento amada, yo soy fiel a mi verdad, es tan fácil para mí creer en mi verdad. Y una cosa que he estado utilizando en este último tiempo es hacer, por ejemplo, yo me siento amada independientemente de lo que la evidencia física me muestre o de lo que los sentidos físicos me muestren. Afirmarlo, ¿ya? En ese momento lo he trabajado y eso produce bastante alivio. Cuando una técnica produce alivio es que vamos bien, ¿ya? Porque es como Claro. en ese momento empieza a bajar como esa angustia El y, momentum grande claro, de la emoción negativa, claro. a estímulos que se puedan repetir en otro momento, yo es como ya, me voy divorciando de esa asociación que tenía Ujú. frente a esa situación como una amenaza, porque finalmente de eso se trata. Normalmente los contrastes son vistos, como tú bien decías, Ujú. como amenazas. Ya es como, y por eso las personas dicen, ay, es que como le creía la amenaza, es como está todo mal. Entonces, Claro, es súper importante entender que los contrastes no son amenazas, tú lo estabas diciendo claro, recién, claro. es una amenaza. Cuando yo digo, por ejemplo, yo me siento tranquila, porque eso es lo que estoy buscando.
el sentir mío es lo que busca mi corazón, mi alma, mi ser. Busca un sentir. Entonces, yo me siento tranquila, me siento plena, me siento amada, independientemente, y así yo empiezo a decir, independientemente de cualquier evidencia, independientemente de lo que los sentidos físicos me digan, independientemente de cualquier historia que me haya contado, y empiezo a afirmar, ¿ya? Empiezo a afirmar muy, también relacionado con hacer respiración consciente y me vuelvo a enfocar. Eso es lo que yo trabajo de manera sostenida. Hay una situación donde la asociación antigua me hace tener una reacción emocional. ¿Qué hago yo? Empiezo a trabajar a través de desasociarme, a través de afirmaciones, a través de respiración y a través de empezar a crear una nueva asociación. Soy amada y soy valorada, independiente de cualquier cosa. De esa manera es que lo trabajo. Claro. Yo siempre pienso que hay que tener cuidado con las afirmaciones, ¿no? Y trabajarlas, bueno, como tú lo señalas, es como trabajar las afirmaciones desde lo que yo le llamo ley de la atracción, desde lo general, ¿no? La conexión con la abundancia, porque cuando uno se mete a lo específico y realmente tiene creencias que generan mucha resistencia, creencias que dicen no, 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 por uno y otro lado, eso complica la situación, ¿no? Y lo pongo como un ejemplo en este mismo terreno del amor, ¿no? Que tú mencionas, ¿no? Si es que tú comienzas a agarrar y a hacer afirmaciones, no, yo estoy con fulano, yo estoy con fulano, y tus creencias dicen, no, 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 sonaste, ¿no? Porque al final tu subconsciente y todas las creencias limitantes que tienes son mayores que esa afirmación que puedes hacer y la afirmación termina siendo contraproducente, ¿no? Las afirmaciones, desde mi experiencia, y concuerdo contigo, deben hacerse desde un contexto más alineado a lo general, como decimos en Ley de la Atracción, ¿no? O sea, a la conexión con la abundancia, con el bienestar, con la valoración, con poder generarte esa sensación de alivio, ¿no? Por ejemplo, yo les digo mucho a mis alumnos que hay que trabajar esta afirmación, ¿no? Todo está bien. Y yo les digo, porque si te das cuenta, en este momento, en este segundo, todo está bien, ¿no? Entonces dicen, sí, correcto, en este momento, en este segundo, todo está bien, ¿no? Entonces, esa afirmación, pero constante, pero no constante como voy a repetir como un loro, voy a repetir como un loro, ¿no? Sino constante como me hago consciente constantemente de que todo está bien, ¿sí? Me hago consciente, ¿no? O la que tú has dicho que me encantó, ¿no? Yo me siento amada, ¿no? A pesar de cualquier cosa, ¿no? Y yo pues los invito a racionalizar antes de repetirla como loro, ¿no? A ver, ¿por qué te sientes amada? Tu sola existencia acá, ¿no? Ya es una muestra de amor, ¿no? El hecho de que tengas internet, de que estés viviendo, de que respires, de que tengas todo en funcionamiento, ya es una muestra de que eres amada por la energía creadora, por Dios, como quieres llamarlo, ¿no? O por ti misma, porque te sostienes acá. Entonces, porque hay mucha gente que es muy racional y dice, ¿pero por qué? ¿Ah? ¿Pero por qué? Entonces yo les digo, bueno, racionalícenlo, ¿no? Yo también soy muy, muy racional, ¿no? Sé que, y me ha costado trabajo meterme toda esta parte emocional porque mi primera, soy hemisferio izquierdo full, ¿sí? Entonces es lógica, raciocinio, y quizás por eso he cuestionado mucho y he estudiado tanto para poder entender esto, ¿no? Pero es fundamental el trabajo, como tú dices, sostenido con estas afirmaciones, ¿no? Desde lo general, ¿sí? Yo sí ahí concuerdo mucho contigo en esto, ¿no? Y creo que las personas deben tener claro, porque muchas veces se meten a hacer afirmaciones y luego están, no sé si te escriben a ti en los comentarios o lees, ¿no? Esto no funciona, no sé qué, no les funciona probablemente porque están haciendo afirmaciones que no son las apropiadas, ¿no? También creo que ahí para cada persona hay que construir un poquito, ¿no? Porque pues yo cuando me formé en PNL me quedó clarísimo que más que un significado general hay uno semántico, ¿no? Cómo tú interpretas las cosas, cómo tú te la tomas, ¿no? Entonces podemos nosotros, por ejemplo, dar una base de una afirmación general y cada uno tiene que ir adaptándola y construyéndola de acuerdo a lo que le hace sentido, ¿no? No sé qué piensas tú. Absolutamente, absolutamente. Hay que entender, y me tomo un poco de las afirmaciones, yo trabajo, yo digo,
son las afirmaciones de autoconcepto, porque en el fondo, finalmente, lo que yo estoy experimentando, lo que incluso voy a ver reflejado en mi mundo, es lo que soy consciente de ser. Entonces eso es lo que yo tengo que trabajar. No hacer afirmaciones como Luisito me ama, claro, porque en el fondo yo cuando ya estoy trabajando el autoconcepto, yo ya he entendido que se trata de un estado, o sea, el sentirme amada es un estado, ¿ya? Es un estado de conciencia y eso es lo que estoy abriéndome a permitirme experimentar eso. Entonces, eh, claro, por supuesto que cuando yo ya voy entendiendo eso, yo puedo jugar y puedo decir, hoy me siento tan amada por Luisito y en el fondo me sonrío y me siento tan bien porque ya lo acepté. Pero claro, en un inicio, yo siempre digo que en un inicio yo trabajo solo autoconcepto. ¿Por qué? Porque la mente está acostumbrada a ver las cosas afuera, como si estuviesen separadas de mí. ¿Ya? Y no hay nada separado de mí. Entonces yo simplemente estoy llamada a habitar un estado, no estoy llamada a conseguir nada afuera. Eso, simplemente estoy animada o llamada a habitar un estado que sería o sentirme próspera, o sentirme libre financieramente, o sentirme amada, o sentirme feliz, sentirme plena, porque finalmente el llamado es habitar ciertos estados. Ujú. Si les puedes precisar a las personas que van a ver esto, ¿no? Esa idea de no hay nada separado de mí, ¿no? No hay nada separado de mí, porque a veces les cuesta un poco entender eso. Bueno, yo siempre digo que, porque yo he tratado de explicarlo de muchas maneras, yo antes, y lo digo ahora de antes porque tampoco ya me identifico, era muy racional, ya era muy racional y también comencé también alimentando mucho esa parte racional, pero al pasar el tiempo también fui diciendo, la acepto, pero fui gozando y fui conectándome mucho con esa parte que tenía una forma de aceptar a través, por ejemplo, de caída de velos, de ir aceptando cosas en la medida en que las iba sintiendo. Mucho ese aprendizaje más significativo, más que tratar de entender. Yo cuando digo que no hay nada separado de mí, es porque finalmente se van a dar cuenta que todo lo que yo siempre he querido ha sido algo que yo he querido sentir, ¿ya? Y ahí yo los hago incluso preguntarse por qué yo quería esa relación de pareja, por qué yo quería tener ese auto, por qué yo quería tener esa cantidad de dinero, era para sentir algo. Entonces, lo que yo me fui dando cuenta es que no había nada que estuviese afuera, ya simplemente era una gran búsqueda de sentir, incluso que todo ese mundo, que era el mundo de los sentidos, era como yo me permitía sentir algo con con una película, es como, ya, voy a sentir esto, pero lo voy a sentir a propósito de una experiencia. Esa experiencia estaba totalmente en mí, ¿ya? Porque siempre me llevaba a mi sentir. No, no era, es una total ilusión el pensar que un auto me va a dar la felicidad. Yo simplemente asocio el auto a la felicidad. Entonces yo me siento feliz porque tengo el auto. Pero finalmente lo que yo estoy buscando es ser feliz. Y como cuando yo acepto ese estado que está dentro de mí, ya por eso digo no está afuera, yo voy a proyectar eso, voy a proyectar la razón de mi felicidad con los sentidos. Yo voy a poder percibir con los sentidos esos, y que en este caso, como yo tengo la asociación de que Ujú. un auto me da la felicidad, bueno, yo voy a gozar con el auto. ¿Qué quiero decir con todo? Que todo está en mi sentir, que todo está en mis reacciones emocionales, que todo está en esa búsqueda del gozo, que todo está en la búsqueda de ciertos estados. Claro. O sea, tú percibes el mundo de determinada manera y vas, de hecho, ¿no? Solo percibimos lo que está en nuestro estado de conciencia, ¿no? El sistema de activación reticular es eso, ¿no? En nuestro estado de conciencia que estamos poniendo ahí. Y pueden haber muchísimas cosas y solo voy a ver lo que mi estado de conciencia en ese momento alcance a ver, ¿no? Dijiste algo muy interesante, ¿no? O sea, estamos en este mundo para experimentar, definitivamente, ¿no? Em, yo considero que pues todos somos Dios en la medida de que Dios es una energía creadora
como un océano y nosotros somos como gotitas de ese océano. Al final somos el océano, pero somos como gotitas de ese océano viviendo ciertas experiencias individuales, ¿no? Em, pero desde ahí a veces cuesta un poco, a las personas les cuesta un poco entender, y volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Todo está dentro de ti. ¿Cómo es que yo puedo ver manifestado esta desgracia, ¿no? Este tremendo problema, ¿no? Que por ejemplo, que me hayan maltratado, que hayan abusado de mí, todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que qué mirada tú traes con relación a eso, ¿no? ¿Qué les podrías decir a las personas? Que es lo mismo con todo. O sea, finalmente esa experiencia, fíjense que esa experiencia es en pasado. Ya yo estoy hablando de en algún momento yo fui abusada o yo lo pasé mal. Ujú, Y esa experiencia tenía que ver con lo que yo era consciente de ser, como yo creía que era el mundo, como creía que era yo. Y ahí eso se perpetuaba desde un piloto automático. Entonces es súper importante entender que lo que yo he vivido no es lo que yo haya querido, es lo que yo era consciente de ser, que es muy distinto, es lo que yo creía que era real. Entonces lo que yo experimentaba era lo que estaba, lo que tú estás diciendo, lo que estaba dentro de mi conciencia, que volvemos a decir, no es que sea malo o bueno, era como yo veía que cómo era el mundo, cómo era yo, cómo eran las personas conmigo, era toda esa película que yo me había contado acerca del mundo, de sus personas, de lo que yo reflejaba, muchas cosas que eran inconscientes, y por eso yo también experimenté, vi reflejado ciertas cosas que pueden haber sido bastante desagradables, pero que ahora que ya estoy despertando a mi poder, yo puedo incluso cambiar las instrucciones y ahora sí puedo decir, yo manifiesto lo que quiero. Ahora sí lo puedo decir. ¿Por qué? Porque ahora yo ya tengo la posibilidad de tomar mi libre albedrío. Cuando yo estaba ujú, dormida, ¿qué libre albedrío había? Si yo era esclava de mis propias creencias, ¿ya? claro. De alguna manera Ujú, era como que estaba dormida perpetuando ciertas creencias, que las veía afuera, les creía y las alimentaba y me alimentaba de la misma película. Y eso hacía que incluso mi vida tuviese una sensación de linealidad, ¿no? Como que las cosas siempre se repiten, más de lo mismo. Cuando yo empiezo a despertar, empiezo a ver todo eso, pero ahora soy capaz de cambiar, de tomar las riendas, de tomar ese libre albedrío y de decir, bueno, yo ahora sí manifiesto lo que quiero. claro, claro. Eh, y eso es un poco sencillo de ir entendiéndolo, ¿no? Cuando tú vas creciendo, ¿no? Lo que a veces es muy complicado de entender es como cuando eso le pasa a un niño, ¿no? O sea, uno dice, pero un niño no va a estar pensando y siendo consciente de que hay, por ejemplo, abusos, violaciones y todo. Y yo digo, sí, y no, porque podría ser consciente como no podría ser consciente, o podría ser que en realidad tuviera una vibración tan activa de abuso, ¿no? Y una necesidad tan fuerte de cariño físico que termina en cierta forma manifestando un abuso sexual recurrente, ¿no? Donde por un lado el niño no es consciente de que es un abuso sexual, porque eso pasa mucho. Hay niños que tienen abusos sexuales recurrentes y que no se dan cuenta que es abuso sexual hasta que tienen 10, 11 años, y he tenido casos de personas que les ha pasado eso, ¿no? Y las vibraciones que tenían muy activas de niños era una vibración de abuso, por ejemplo, porque sus papás les pegaban o porque no se sentían muy queridos, cosas así, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, yo creo que no necesariamente es un estado de conciencia de que sí hay violadores y pasan esas cosas, ¿no? O hay abusadores, sino que pueden ser vibraciones activas de abuso, ¿no? De necesidad de contacto físico o cosas de ese tipo, ¿no? No sé si tú has visto casos así, ¿no? Lo que pasa es que yo ahí mezclo cosas, ¿ya? Para ir entendiendo. Una de Claro, las cosas que también he aprendido a no tratar de entender todo desde esta mente, ¿ya? Yo también he ido renunciando mucho a esa cosa tan teórica, porque finalmente ahí estoy alimentando esa mente que pregunta por qué, por qué, por qué, por qué, no me sirve. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas que incluso ya no me pregunto, simplemente vivo y siento, me he conectado mucho más con el sentir.
muchas veces hay chicos en los en vivos que me hacen esa pregunta. Yo a Ujú. veces los mando, le digo, ya dejen de preguntarse tantas cosas, porque lo que estamos haciendo Bien. es alimentar esa mente. Es algo que a mí me ha servido, es no preguntarme tantas cosas, porque en el fondo, vuelvo a decir, es esa mente antigua preguntándose desde la única estructura que conocía. Pero te voy a tratar de comentar un poquito cómo yo lo veo. Eh, a ver, acá primero partamos de la premisa que, así lo veo yo, que yo soy esa única conciencia seleccionadora, experimentándome, ¿ya? Entonces yo soy esa fuente, esa divinidad, como le quiera llamar, experimentándose, y que finalmente nunca ha sido niño, nunca ha sido viejo, es como esa energía infinita que Ujú. está acá para experimentarse, ¿ya? Entonces partamos de esa base y que tiene en su historia, ya porque es una historia que no hemos contado, yo ahora como adulta puedo ir atrás, ya desde el presente, a ver las cosas que me pasaron cuando era niña y puedo especular muchas cosas, pero finalmente es una experiencia que en este momento yo como adulta, yo puedo, es como interpretar, puedo como darle muchas connotaciones, incluso yo puedo especular, como decía, por ejemplo, creo que es Bruce Lipton, que en esos primeros 7 años soy una esponjita que fui absorbiendo, observando cosas y fue entrando directamente a mi subconsciente y que después eso se fue perpetuando, o sea que fue como la base para yo después Claro. ir manifestando más de lo mismo de aquello Ujú. que en esos primeros años absorbí. Te dije que iba a hablar de cosas distintas porque por un lado estoy hablando que soy esa única conciencia seleccionadora y por otro lado te estoy hablando de Bruce Lipton, que podría ser contradictorio porque por un lado te estoy diciendo que No, yo no finalmente lo nunca veo fui niño. contradictorio, sino complementario. Claro, pero en el fondo tiene que ver con esa experiencia, ¿ya? Entonces yo trato también de explicar o de entender, ¿ya? De que finalmente esos primeros años de mi historia, ya finalmente hago hincapié a que es mi historia, y que esa historia yo la estoy viendo, la estoy interpretando desde ahora, Carolina, de tal edad, ya yo estoy yendo atrás y estoy tratando de interpretar cosas, pero yo ya no soy esa niña, ¿ya? Eso es súper Obviamente. importante. Incluso cuando nosotros tenemos sesiones, yo por lo menos trabajo con adultos, ya no sé tú, pero y como yo en el fondo me baso en mi experiencia, yo por ejemplo puedo hablar con un adulto que puede tener en sus recuerdos temas de abuso, pero ya están teñidos por este presente de ese adulto. Entonces ya el abuso es algo que está en su historia. ¿Ya? Y cómo nosotros podemos reinterpretar, trascender, abrazar, bueno, todo ese trabajo que se hace de... Con el niño herido, claro. Que al adulto le corresponde hacerse cargo, ¿no? Pero normalmente lo que pasa es que viven desde el niño herido. Y ese es el tema, ¿no? O sea, de todas maneras al niño herido hay que sanarlo. Ahora, este tema de la memoria pues es muy relativo, pues, ¿no? Yo también, yo ahorita me estoy informando en psicología también para complementar porque pues me encanta seguirme formando. Y una de las cosas que estaba estudiando hace poco es el tema de la memoria, ¿no? La memoria a largo plazo, que qué tan fidedigna es, ¿no? Con relación a la experiencia. Porque definitivamente algo ocurrió, ¿no? O sea, cuando ha habido abuso ha ocurrido la situación. Pero el cómo lo interpretas hoy no es necesariamente cómo lo interpretaste cuando eras niño, ¿no? Quizás hoy o cuando ya has ido creciendo, la has interpretado ya con otros paradigmas, ¿no? Por eso es que los niños que de repente pasan por estos episodios de adultos, los casos que yo he tenido, cuando los han estado pasando, no se han sentido de repente en esas, situación de vulneración o abuso todos, ¿no? Pero más adelante lo han visto así, ¿no? Y el tema es que a partir de su conciencia, de 9, 10, 11 años, de ahí hasta sus 30 o 40 que llegan para trabajar conmigo, viven con lo que hablamos hace rato, ¿no? El juicio, la culpa, el miedo, todas esas emociones que terminan generando una gran carga, ¿no? Así que de todas maneras hay que pasar por ese proceso de sanación, ¿no? Yo no sé cómo lo miras tú. De hecho, yo todavía tengo ciertos cuestionamientos sobre si realmente, este, nosotros hemos venido
ya para vivir ciertas experiencias, ¿no? O vamos creándolas sobre la marcha desde el estado de conciencia que vamos construyendo en esta nueva experiencia. Creo que nunca lo vamos a saber hasta que volvamos a hacer la energía finalmente, ¿no? Em, pero a veces las personas se entrampan mucho en eso, ¿no? Yo creo que al final los contrastes que vivimos los hemos vivido y o aprendemos a mirar, hay una sombra, ¿no? Dentro de la sombra están los contrastes, ¿no? Esas sombras, esas cosas que no nos gustan de nosotros, incluidas nuestras experiencias, ¿no? O aprendemos a mirar los contrastes como un input, ¿sí? Como algo positivo, o nos ahogamos en el drama del victimismo, ¿sí? El victimismo, ¿porque me pasó a mí? ¿Porque esto? ¿Porque el otro? ¿Porque tal cosa? Porque si yo me pusiera en victimismo, Dios mío, yo me ahogo bajo ese puente que está ahí en tu foto, y en abajo, ¿no? O sea, y probablemente tú y muchas personas más, porque cada uno ha tenido experiencias duras. No podemos decir, este es más duro, este es menos dura, porque depende cómo lo vivió la persona, ¿no? Podría ser que en apariencia para una persona yo haya tenido una experiencia muy dura y otra persona que haya tenido una experiencia más soft desde la mirada de otra persona, pues le golpeó más emocionalmente, ¿no? Entonces depende también de cómo uno lo aborde. Pero el punto acá es qué mirada, ¿no? O sea, qué mirada, cuál es esa mirada desde una perspectiva de abundancia que te ayude a la manifestación, que tú deberías, tú, digo tú en general a las personas, ¿no? Que uno debería tener con relación a los contrastes, ¿no? ¿Qué podrías, complementarnos con relación a eso? Es que lo primero es no centrarse en los contrastes. Yo no utilizo mucho la palabra contraste, yo sé que desde la ley se utiliza, desde la ley de atracción se utiliza más, pero más que la palabra contraste, yo lo que hablaría que lo que tengo que dejar atrás es esa interpretación, esa reacción emocional que hace que se perpetúe un dolor que no quiero Mm. tener en mi vida. Entonces, finalmente, el contraste no existe, o sea, si somos así como más específicos, no existe el contraste, existe algo, un estímulo que yo lo Que yo interpreto lo de manera, veo, claro, así, como un contraste. y al interpretarlo de esa manera le doy forma, y por eso lo materializo, y es como que le doy fuerza y lo perpetúo. Entonces, finalmente, yo les diría, si tú me preguntas así como una sugerencia, es como darse cuenta que acá lo que tenemos que trabajar es en ser capaces de identificar ciertos patrones de reacción y de manera acrítica irlas transformando, ya a propósito de cómo les resuene más. Yo siempre digo que la mejor herramienta es la que me hace sentir a mí como, esto es, ¿ya? Que puede ser afirmaciones, que puede ser otras técnicas, hay miles de técnicas para reprogramarnos. A cada uno tiene que buscar la que le resuene más, la que le haga más sentido, la que sienta que es para sí mismo. Claro, en cada persona va variando, ¿no? En realidad, ni los contrastes, ni el estrés, ni la felicidad, nada existe, son conceptos, ¿no? Son conceptos porque lo que me hace feliz a mí no necesariamente te hace feliz a ti, ¿no? O sea, por eso la felicidad es un concepto muy propio, el estrés también, ¿no? El otro día tenía una reunión con una amiga que tiene 3 hijos y anda full y no sé qué, y decía, oye, pero yo estoy bien, no tengo úlcera, no me estreso. Entonces yo le dije, porque a ti te estresaría más no tener las cosas en control. Y ella dijo, sí, ahí sí colapso, ¿ah? Si las cosas no van por aquí, no van por allá, ahí sí colapso, ¿no? Entonces a algunos les colapsaría hacer muchas cosas, abarrotarse, y a otros les colapsaría que las cosas no están funcionando más que estar haciendo muchas cosas porque sienten que pierden el control, ¿no? Entonces, tanto el estrés como la evaluación de los contrastes, todo es relativo, todo depende de esa mirada, ¿no? Esos constructos mentales que tú tienes respecto a las situaciones, ¿no? O sea, la base de todo, como dije en el inicio, es cómo está programada nuestra mente para ver las situaciones, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Pero con relación a los contrastes, yo les invitaría a las personas a lo que le llaman problemas, ¿no? A lo que le dices tú problemas, a lo que cada uno le llame problemas o contrastes, los invitaría a verlos con otros ojos, ¿no? A no ponerles ese título, sino verlos como simplemente situaciones que han surgido y que te traen algo, ya sea un aprendizaje, ya sea un puente de incidentes, ya sea el poder darte cuenta de algo que tienes que ajustar o que sanar, ¿no?
Y a partir de ahí también poder ser conscientes de esta parte que tú mencionabas, ¿no? Darme cuenta cómo reacciono, cómo respondo, porque si no el cuerpo siempre me va a estar ganando, ¿no? Como dice Dispensa, tu cuerpo ya tiene un registro de cómo responder. Y si tú no te das cuenta de ese registro, vas a caer inevitablemente y se va a seguir dando, se va a seguir dando, se va a seguir dando, se va a seguir dando. Porque sí, es cierto que la creencia es la que origina esa respuesta. Pero ya esa respuesta es como en piloto automático. O sea, no se va a procesar el cerebro. A ver, ¿qué creo? No, pum, responde, ¿no? Entonces hay que trabajar desde ahí primero, ser conscientes cómo está reaccionando mi cuerpo y a partir de ahí comenzar a trabajar con ciertas herramientas para ir cambiando esas reacciones, ¿no? No sé qué más nos quieras aportar, Carolina, sobre los problemas, los contrastes. sea, yo creo que es eso lo que tú dijiste al final. Es simple, ¿ya? Pero es un llamado también a mirarnos. Fíjate que cuando nosotros entramos tanto en la ley de atracción como en la ley de asunción, siempre entramos porque en nuestra mente antigua era para conseguir algo, ¿ya? Y de pronto nos damos cuenta que este es un camino de reconocimiento, un tema que tiene que ver con nosotros mismos, con cambiar la forma en que nos vemos, ya cambiar el estado habitual, ya porque los estados son formas de experimentarnos, ya cuál es mi estado habitual antiguo, cuál es el estado habitual que yo quiero experimentar en mi vida. Y eso implica tener otro tipo diferente de experiencia. Entonces, si yo soy capaz de identificar esas reacciones, cambiarlas por otras, ya que en el fondo de manera deliberada yo estoy diciendo, por ejemplo, que todo a mí, siento que todo es a mi favor, que me siento tan tranquila, que me siento tan en paz, que me siento tan confiada. Lo que estoy haciendo es ir timbrando dentro de mí una nueva forma de reaccionar que es mucho más tranquila, mucho más confiada, y es lo que voy a empezar a habitar como el estado habitual. El paraíso es la tierra, yo siempre digo que es un estado, no es un lugar. Claro, claro, qué bonito eso que dices, ¿no? Elegir qué estado quiero habitar, ¿no? Qué estado mental, ¿no? Quiero habitar para construirlo en mi mundo 3D, ¿no? Porque donde yo habite acá, terminará siendo lo que yo habite acá, en este mundo 3D, ¿no? Y comprometerse con hacer el cambio y el trabajo necesario para gestar ese estado, ¿no? Porque a veces yo puedo decir, sí quiero habitar este estado, pero sigo actuando desde el antiguo, ¿no? Y ahí a veces pues necesitan ayuda las personas porque por sí mismas no pueden mirar la espalda, ¿no? Como dice Bruce Lipton, todas las creencias, todo lo que nos constituye, que está en nuestro subconsciente, es como si yo quisiera mirar mi espalda y miraré un poquito, pero no la miro toda, ¿no? Entonces a veces sí se necesita ayuda profesional para poder abordar todos estos temas, ¿no? Al final podemos tener todo lo que queramos. Yo creo que incluso hasta el cuerpo puede reconstruirse, porque el cuerpo se crea, o sea, cuando el cuerpo se crea, ¿no? Pero nos hemos tragado tantas creencias limitantes que dicen que no, que lo damos por hecho, ¿no? Entonces los invito a cuestionarse un poco sobre esa forma de ver el mundo, esos estados de conciencia en los que están habitando, em, para dejar de colapsar cuando se presente un problema, un contraste. Si no han escuchado todo el podcast y han llegado a la mitad, pues vayan al inicio, que hay mucha información poderosísima. Y Carolina, muchísimas gracias por permitirnos expandir este tema desde tu mirada de la psicología, de la ley de la atracción. Te agradezco muchísimo por haber participado en este episodio y tenerte acá. Gracias a ti, me encantó, estuvo súper rico. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.